Bueno, buenas tardes. Lo que estaban escuchando era cortesía de Red Llama. Recordarles que lo pueden encontrar en Spotify, la banda del Dr. Wete. Este, yo sé. Entonces, bueno, continuando con las charlas, el día de hoy correspondía a la charla que teníamos retrasada, que básicamente es la de epilepsia en la mujer y epilepsia del lóbulo frontal 2, que es la continuación de la última clase. Entonces, vamos a empezar con epilepsia en la mujer. Entonces, en relación con el contenido, básicamente vamos a tocar tres tópicos específicos, que es la epilepsia catamenial, anticoncepción y epilepsia, y cuál es más o menos el esquema básico de manejo preconcepcional durante el embarazo y el posparto en la mujer. Y bueno, ¿por qué es importante este tópico? Básicamente, si uno revisa las estadísticas, por lo menos para el 2022, de 50 a 70 millones alrededor del mundo son pacientes con epilepsia. Y si uno ve la cantidad de esos pacientes, cuáles son mujeres en edad reproductiva, son 15 millones en total. Y solo en Estados Unidos, que bueno, ellos tienen una estadística muy clara, ellos tienen 1.5 millones de mujeres en edad reproductiva y 24,000 partos al año. Entonces, es indudable que es importante que esto sea conocimiento general, porque básicamente en muchas ocasiones va a ser el médico general que atiende a estos pacientes, ginecólogos y obviamente el neurólogo, pues es el que pues, marca el paso de lo que hacemos con estos pacientes en relación con epilepsia. Entonces, ¿y por qué varía la mujer con respecto al hombre? ¿Verdad? Que eso es otro punto importante. ¿Por qué la epilepsia en la mujer en edad reproductiva es diferente al hombre? Y esto es por los cambios hormonales, ¿verdad? Entonces, si uno revisa básicamente en modelos animales, que es donde está bien descrito cuál es el rol de las hormonas sexuales en la epilepsia, y ven que dice anticonvulsivantes y proconvulsivantes, porque es precisamente en modelos animales, en roedores, uno va a ver que la progesterona es una hormona sexual que es anticrisis, por así decirlo, o antiepileptogénica, y que principalmente media su acción a través de los receptores de GABA, en relación más bien con los estrógenos y las hormonas finales de los estrógenos derivadas, más bien son proconvulsivantes. Y en ese sentido, se ha observado que el fenómeno de Kindring, que es uno de los fenómenos neurobiológicos estudiados en epilepsia en roedores, se perpetúa con la presencia de los estrógenos y también que actúan a través de los receptores de glutamato. Entonces, si uno lo pone de forma simplificada, el exceso de progesterona o la progesterona tiende más a ser anticonvulsivante y el exceso de estrógenos va a ser proconvulsivante. Y esto va a variar mucho en el ciclo menstrual y explica ciertamente por qué a través del ciclo menstrual tenemos cambios en la frecuencia de crisis en las pacientes con epilepsia. Pero básicamente todo esto está dirigido o estudiado en modelos animales, ¿verdad? En los humanos lo que tenemos ciertamente es lo que observamos clínicamente. Y hay varios puntos importantes. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué pasa en relación con las hormonas sexuales y los fármacos anticrisis? Entonces, si uno ve, la mayoría de los fármacos anticrisis de primera y segunda generación son inductores enzimáticos, ¿verdad? Y con excepción del valproato, que es el único fármaco anticrisis inhibidor, los de la nueva generación o tercera generación realmente casi no tienen interacciones farmacológicas. Entonces, muchos de esos van a aumentar el metabolismo o inducen el metabolismo de las hormonas sexuales. Y eso ciertamente tiene cambios en las mujeres y también en la anticoncepción. Y otro punto importante es que van a aumentar las proteínas de unión. Y un punto importantísimo es, ¿y qué pasa con el valproato? Y eso es un punto que se le da mucha importancia en epilepsia y mujer. Y es que el valproato, ciertamente como efectos adversos, tiene descrito que induce el síndrome de ovarios poliquísticos. Se cree que está descrito principalmente por inhibición del metabolismo de la testosterona. Y también tiende a dar aumento del peso, que como resultado puede llevar a resistencia a la insulina y tiene un efecto antiprogestágeno, ¿verdad? Por el bloqueo del receptor de progesterona. Entonces, si ciertamente esto es importante en todos los grupos de mujeres, principalmente mujeres en edad reproductiva, en la actualidad también es un punto importante a tener en cuenta en aquellas mujeres transgénero, ¿verdad? Porque precisamente si cuando están realizando el cambio de sexo, usted lo que quiere es tener un efecto más estrogénico, si usted le da el epidural, estamos bien combatiendo propiamente la terapia del cambio de sexo. Entonces es un punto a tener en cuenta importante y que se menciona actualmente en la literatura.
Entonces, específicamente con el primer tema, y que es relativamente un tema bastante frecuente, es el de la epilepsia catamenial. Y más o menos a mediados del siglo XIX ya Sir Charles Lockwood y Gowers describieron que ellos en sus pacientes observaban que las pacientes con el ciclo menstrual, con la menstruación, aumentaba la frecuencia de crisis. Y ciertamente se ve que de forma cíclica las mujeres en muchas ocasiones pueden aumentar la frecuencia de crisis dependiendo del momento específico del ciclo menstrual. Entonces se ha observado que por lo menos un 70% de las pacientes reportan que aumenta la crisis con la menstruación. Pero específicamente lo que se llama epilepsia catamenial se categoriza como aquella paciente que tiene un aumento del doble de la frecuencia de crisis exclusivamente durante momentos específicos del ciclo menstrual. Y las estadísticas en promedio reportan que un tercio de las pacientes reportan este tipo de epilepsia. Entonces, ciertamente es frecuente, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tratar a nuestros pacientes. Y básicamente, el que escribe mucho de esto es Herzog. Él describió 3 patrones de cómo se presentan las crisis en epilepsia catamenial o cuándo es que aumentan principalmente las crisis. Si uno recuerda, eso lo tuve que repasar un poco porque yo no recordaba, en relación con el ciclo menstrual, fue un síntoma el día 1 cuando tuvo la menstruación y 14 días antes, el día de la ovulación, ¿verdad? Entonces, básicamente, Herzog describe como el patrón C1, el que está relacionado con la menstruación, el patrón C2, el que está relacionado con la ovulación, y el patrón C3 en aquella paciente que tiene un ciclo anovulatorio, ¿verdad? Entonces son 3 patrones a tener en cuenta y realmente pues a uno se lo vuelve complicado, pero la paciente tiene que tener un diario muy claro de su ciclo menstrual, ¿verdad? O si no, tener récords de temperatura corporal, récords de hormonas, para que uno pueda saber bien descrito qué es lo que presenta esa paciente, porque eso va a ser importante en cuáles son las decisiones terapéuticas que usted va a tener en ella. Entonces, exclusivamente hablando, uno dice, si la paciente claramente tiene un aumento del doble de las crisis en un punto específico del ciclo menstrual, que se relacione con el ciclo ovulatorio, con la menarca, ustedes pueden catalogarlo como una epilepsia catamenial. Y en esos patrones usted tiene que definir muy bien, ¿será que la paciente nada más se le olvida tomar los medicamentos, está tomando anticonceptivos que interactúan con sus medicamentos, como por ejemplo la motrigina, o hay algún otro factor que ustedes puedan descartar? Si ya los descartaron y ustedes catalogan a su paciente como que tiene una epilepsia catamenial, ustedes lo que se ha observado es que ciertamente, y aunque estos directrices o opciones terapéuticas no están aprobadas por la FDA, son los que suelen ser más eficaces y lo que recomiendan los expertos son los siguientes. En el caso de que la paciente lo que tenga sea un patrón de crisis que es principalmente ovulatorio, en el C1, lo que se recomienda es que la paciente use dispositivos o que use suplementación con progesterona, ¿de acuerdo? Pues la inyección de progesterona o medroxiprogesterona. Usualmente los neurólogos eso más bien lo dejamos como para el final, ¿verdad? Nosotros usualmente decimos como, sí, le damos las primeras opciones terapéuticas y luego al final dijimos, no mejor nada, lo mandamos al ginecólogo y a ver si él nos ayuda. Pero ciertamente uno debería ser un poquito más específico y decir cuál es el patrón y no ayuda. Y cuál es el patrón específico de la paciente y darle el tratamiento dirigido. Pero básicamente, y esto yo creo que está muy en la idea global cuando hablamos de epilepsia catamenial, es que ciertamente hay dos medicamentos específicos que son eficaces en el tratamiento de la epilepsia catamenial y que usualmente uno no los tiene en cuenta como la primera opción terapéutica para una epilepsia. Uno es el uso de la acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, y el otro es el cloazán, que es un medicamento benzodiazepínico, ¿verdad? Que eso es que usualmente utilizamos en epilepsia. Y aquí usted tiene 2 posibilidades, o se lo da al paciente todo el mes o exclusivamente se lo da alrededor de los días que se conoce que la paciente va a aumentar la frecuencia de las crisis. Pues cualquiera de esos 2 medicamentos, probablemente el más utilizado es acetazolamida, es las 2 opciones terapéuticas que realizamos. Y otra opción terapéutica que está descrita es que en estas pacientes usted aumente al doble o titule un poco la dosis, por lo menos el 50%, del tratamiento que la paciente usa de base 2 días antes de la fecha que ella conoce que va a aumentar la crisis y 10 días durante la fecha
después de que inicie la exacerbación. Ahora, realmente, si usted me pregunta a mí, eso se vuelve demasiado complejo en una paciente con epilepsia farmacoresistente y lo deja casi que exclusivamente para aquella paciente que es muy estricta con la toma de sus medicamentos, ¿verdad? Que realmente no es la gran mayoría de los pacientes. Entonces, probablemente la opción terapéutica que uno suele utilizar más frecuentemente es que le agrega el medicamento y se lo deja todo el mes. Ciertamente hay que tener en cuenta que estos medicamentos tienen efectos adversos y recuerden que entre más politerapia ustedes utilicen, es menos probable que el paciente tenga adherencia a los fármacos anticrisis. ¿Ok? Entonces, básicamente, uno, diagnosticarlo. Dos, tenemos estas tres, cuatro opciones terapéuticas. Progestágenos y fármacos anticrisis. Y probablemente la acetazolamida, este es en el único contexto que probablemente ustedes la vayan a utilizar en epilepsia. Y básicamente esto es como un esquema resumen de lo que uno debería utilizar. Si el ciclo es regular, si el ciclo es irregular, definir qué tipo de patrón es y con base en eso utilizar o los progestágenos o utilizar el trial o prueba con los fármacos anticrisis, ya sea clobazam, acetazolamida o aumentar la dosis de los fármacos anticrisis. Otro punto muy importante es, ¿y qué pasa con los embarazos? Y esto es muy importante porque las pacientes le van a preguntar a usted en la consulta, doctor, ¿y yo puedo quedar embarazada? Uno. Y dos, una pregunta muy frecuente es, ¿y mi hijo va a tener epilepsia, verdad? Y probablemente no tenemos ninguna de las dos respuestas, porque yo no sé si usted va a ser una mujer fértil y va a tener un embarazo, y dos, no sé si su hijo va a tener epilepsia. Ciertamente está muy claro cuáles son las epilepsias que tienen un patrón genético directo más relacionado y cuál es y que el riesgo de una persona que tiene un familiar con epilepsia, tener epilepsia es mayor, pero ciertamente no le podemos dar esa certeza a los pacientes. Sin embargo, si ustedes ven las estadísticas, solo por tener epilepsia, una de cada 3 mujeres, que es un número inmenso, deciden no tener un embarazo solo porque tiene epilepsia, ¿verdad? Solo porque el estigma del riesgo que tiene para la paciente el tener epilepsia y quedar embarazada, el estigma de que puede pasarle algo a mi bebé o me va a pasar algo a mí o que él puede nacer mal. Y ciertamente, ¿qué dice la evidencia? Pues sí, la evidencia dice que no hay un mayor riesgo de que su hijo tenga una malformación congénita solo porque usted tenga epilepsia. Y ese es el mensaje. O sea, la paciente se tiene que llevar la idea de que no, usted puede quedar embarazada, usted puede tener su hijo, ¿verdad? No hay que estigmatizarla solo por el diagnóstico de epilepsia. Y ciertamente esto está bien estudiado. Entonces, realmente en el estudio de Paige Pennell, ¿verdad? Que es ella en conjunto con la doctora French, son de los que más publican en relación con epilepsia y mujeres. En una cohorte grande, ya ellos estudiaron que sacando la parte de epilepsia, comparando mujeres con epilepsia y los controles, tanto la vida sexual, la fertilidad, la tasa de embarazos, la tasa de malformaciones era igual en la población general en comparación con los pacientes con epilepsia. Entonces, realmente esto es muy importante tomarlo en cuenta porque en el pasado sí estaba esta tendencia de decirle al paciente, no, usted no puede quedar embarazada porque la epilepsia se le va a poner peor. No, usted va a heredarle esto a su hijo, ¿verdad? Y eso está basado en una creencia, en un estigma, pero eso es falso, ¿verdad? La ciencia tiene muy claro que eso es totalmente falso, ¿verdad? Y vamos con otra parte, anticoncepción. Entonces, probablemente ustedes ven, por lo menos ahí en el servicio de neurología, nosotros los neurólogos, probablemente estamos obsesionados con los anticonceptivos, ¿verdad? Pero el punto es que ustedes deberían ofrecerle a toda mujer en edad reproductiva el consejo reproductivo, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Bueno, número uno, en las mujeres con epilepsia, igual que en las mujeres que no tienen epilepsia, el 50% de los embarazos son no planificados. Ya per se, tiene los embarazos no los planifican. Y eso sí está muy bien descrito que los fármacos anticrisis son teratogénicos, ¿ok? Y ya vamos a revisar más adelante qué es lo que se relaciona con esa teratogenicidad. Entonces, un punto a tener en cuenta es, uno, yo tengo que darle consejo reproductivo a mis pacientes y no tengo por qué guardarme ese tipo de comentarios. Desde que el paciente llega, probablemente día 1, día 2 de consulta, usted le está hablando de esto. Y dos, ya está bien descrito que el uso de algunos fármacos anticrisis está relacionado con trastornos conductivos y conductuales en niños. Entonces nosotros tenemos, número 1, elegir un buen fármaco anticrisis. 2, darle anticoncepción o recomendarle anticoncepción porque ya está bien descrito que hay ciertos fármacos anticrisis que hacen que falle la anticoncepción, ¿de acuerdo? Y un punto importante es las mujeres con epilepsia y también la población general suelen dar cuenta de que están embarazadas alrededor de la semana 6.5.
Entonces, ya en ese momento, recuerden que más o menos en la semana 4 ya sucedió el cierre del tubo neural, que es una de las malformaciones más frecuentemente relacionadas con epilepsia. Entonces uno debería decir, bueno, yo no debería exponer a mi paciente con epilepsia, mujer en edad reproductiva, a un fármaco altamente teratogénico o un fármaco que tenga alta probabilidad de tener trastornos cognitivos y conductuales, ¿verdad? Y eso yo recuerdo porque había un médico del comité de farmacoterapia que me decía, no importa, si queda embarazada, pídale el cambio porque así no le da el autismo y no le da el IQ bajo. Y yo decía, como, no, pero usted debería no exponerla nunca al fármaco, ¿verdad? Entonces, eso es absurdo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que la recomendación, verdad? En ese sentido, usted tiene fármacos que son inductores, ¿verdad? Carbamazepina, oscarbazepina, lamotrigina, etcétera, inductores de canal de sodio, primera, segunda generación, fenitoína, fenobarbital, o fármacos que no tienen ningún tipo de relación con el metabolismo, como los más nuevos, o como el valproato, que, bueno, aunque valproato ya vamos a ver, no lo vamos a usar en mujeres, valproato que no induce el metabolismo. Entonces, si usted tiene un fármaco que es inductor enzimático y se lo está dando a su paciente, hay una alta probabilidad de que los medicamentos basados en componentes hormonales, los anticonceptivos orales, vayan a fallar, ¿verdad? Ese es el punto. Usted tiene que decirle, yo sé que esto va a fallar, le tengo que recomendar el mejor anticonceptivo a la paciente. Entonces, en este caso, ustedes sí deberían ser muy estrictos en decirle, no, no vamos a usar anticonceptivos orales porque hay una posibilidad de que disminuya la eficacia o que disminuya la eficacia de los fármacos anticrisis, sino que la recomendación son dispositivos intrauterinos o otros. Y en el caso de los fármacos más nuevos, ahí sí, pues ustedes pueden decirle, bueno, use cualquiera porque eso es indistinto en relación con la población general. Entonces, realmente, y aquí sí, pues ustedes probablemente digan, es que los neurólogos son fanáticos de los DIUs. Pues sí, probablemente somos fans de los DIUs, porque es lo que más recomendamos, ¿verdad? Y ustedes ven un montón de referencias de neurología, ginecología, para que coloquen dispositivos intrauterinos. Entonces, si ustedes ven ahí la probabilidad de fallo con los diferentes métodos anticonceptivos, ustedes ven que, bueno, ahí andan entre el 7% de los anticonceptivos orales hasta el 20% del coito interruptus, ¿verdad? Pero ustedes ven la eficacia de los DIUs está entre un 0.1 para el que tiene contenido hormonal y 0.8 para la T de cobre, que inclusive está en comparación con lo que son la vasectomía y la salpingectomía. Entonces, probablemente la recomendación del neurólogo ante una paciente en edad reproductiva es colóquese un DIU. A mí me ha pasado que yo, bueno, la última vez que pasó fue que le envié a la paciente a colocarse un DIU y cuando llegó a la consulta de ginecología dijo, uy, pero yo no le puedo colocar estos té porque está embarazada, ¿verdad? Entonces, sí, eso ejemplifica muy bien el que, bueno, ahí, los embarazos son no planificados y suceden, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero probablemente, si ustedes le queda la duda, lo que uno le recomienda a la paciente es el dispositivo intrauterino. Y obviamente, pues si no tienen una relación monógama y si no tienen una sola pareja, pues siempre recuerden recomendar la anticoncepción de barrera para evitar ETS. En general, si ustedes ven la tabla, pues la gran mayoría de medicamentos, inductores enzimáticos, disminuyen tanto los progestágenos como los estrógenos, y esto disminuye mucho la eficacia. Particularmente de esta tabla, otra cosa importante a tomar en cuenta es que la eficacia de la motrigina como anticrisis disminuye en la presencia de fármacos anticonceptivos orales. Entonces, algo que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué estará fallando usted la motrigina? Puede ser porque la paciente utiliza anticonceptivos orales. Entonces, eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. Y otro punto importante del consejo preconcepcional, que usualmente uno le dice a la paciente, aunque sea muy estricto, cuando usted quiera quedar embarazada, pues, debería avisarle al neurólogo para que uno trate de planificar el embarazo, ¿verdad? Y eso suena como raro, ¿verdad? Que hace el neurólogo ahí planificando un embarazo, pero sucede, ¿verdad? Entonces, las dudas de la paciente son, ¿y qué le pasará a mis crisis? ¿Será que yo me pongo peor o mejor o no me pasa nada? ¿Y será que al bebé le va a pasar algo por mis crisis? Porque le da miedo, a la paciente le da miedo. Y muy importante, ¿y será que esos medicamentos que yo tomo le van a hacer daño a mi bebé o a mí no me van a funcionar por el embarazo? Y todas esas dudas las pacientes las va a tener. Y en una consulta de 15, 30 minutos ustedes tienen que evacuarlas. Y uno debería ir como ahí diciéndole, bueno, cuando se quiera tener el embarazo, me avisa, taca. Y realmente también la paciente tiene que tener en cuenta que no es como que ella dice, voy a quedar embarazada y en un mes ya está embarazada. Esa no es la realidad de la mayoría de los embarazos, ¿verdad?
Entonces, hay ciertas cosas que ya han sido valoradas. Entonces, uno es, ¿cuál es el riesgo de que esa epilepsia empeore solo por la presencia del embarazo? Entonces, en el estudio europeo que veía la respuesta de fármacos anticrisis, en el cual se evaluó en más de 3.500 pacientes con epilepsia, en más de 3.800 embarazos, 2/3 de los pacientes estaban libres de crisis. Realmente eso, aunque eso es un número para nosotros los neurólogos buenísimo, ¿verdad? Eso significa o que hubo un porcentaje de pacientes muy importante que no empeoró y que hubo un porcentaje importante que mejoró. Y esto sí es muy cierto que si usted compara epilepsia generalizada idiopática con causa probablemente genética versus focal, le va mejor a las epilepsias generalizadas. Y el mejor predictor de que su paciente esté bien es que también está controlada su epilepsia en 9 meses a 12 meses previos. Si usted tiene una paciente que está muy bien controlada, libre de crisis, es altamente probable que eso sea lo que usted siga viendo en la paciente durante el embarazo. Y en este otro estudio, el MONIAT, que es norteamericano, se observó que un 71% de las pacientes tenía estabilidad o mejoría de las crisis. ¿Sí? Aunque la población fue menor, igual reproduce los datos, lo que han observado en EURAP, y realmente eso es un mensaje para el paciente de que dice, bueno, lo más probable es que yo siga bien o que no pase nada. Y algo muy importante es, ¿y qué pasa si la paciente tiene crisis? ¿Qué pasa en ese feto, en el bebé? Entonces, si la paciente tiene crisis tónico-clónica, crisis convulsivas, por así decir convulsivas, si el paciente, el feto o el bebé tiene un riesgo de hipoxia y acidosis láctica fetal. Y ahí sí está muy bien descrito que aquella paciente que sí tiene crisis frecuentes y principalmente durante el parto o en la etapa periparto, los chicos son más pequeños para la gestacional y tienen un bajo peso al nacer. Entonces, efectivamente, sí es algo que usted tiene que planificar con la paciente, ¿verdad? Que la epilepsia esté bien controlada. Obviamente, usted dice, bueno, dice, el neurólogo siempre va a decir cero crisis, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero no todas las pacientes llegan a tener cero crisis y aún así muchos pacientes quieren tener un embarazo, ¿verdad? Tienen que tener un hijo. Y otro punto muy importante es, ¿y cuál es el riesgo de bebé por los fármacos anticrisis? Que es lo que las pacientes le van a preguntar. Entonces aquí hay que tener en cuenta y por qué sucede, por qué puede ser que empeoren las crisis en algunos casos. Y ciertamente ustedes si se recuerdan la fisiología del embarazo, pues el metabolismo hepático está aumentado, cual acelera el metabolismo de los fármacos anticrisis, el aclaramiento renal está aumentado, el volumen total y volumen intersticial de la paciente está aumentado, entre otros efectos. Y también hay cambios hormonales. Entonces, todo esto puede hacer que ciertos fármacos anticrisis sean menos eficaces durante el embarazo. Y también hay que tener en cuenta que está la emesis gravídica, que la paciente no sea adherente al medicamento o que simple y sencillamente suspenda el medicamento. Y en muchas ocasiones es relativamente frecuente, la paciente llega a la consulta y le dice, yo me di cuenta que estaba embarazada y suspendí todo hasta que usted me viera. Y dice como, no, eso justamente no era lo que había que hacer, pero bueno, ya lo hizo. Pero eso es una de las razones más frecuentes para que la paciente tenga una recaída de las crisis. Entonces, conociendo qué es lo que sucede en las pacientes, tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y, por ejemplo, en el EURAP se observó que el medicamento que más probabilidad o menos probabilidad de libertad de crisis y más recaídas al comparar carbamazepina, topiramato, fenitoína y la motragina era la lamotrigina. Y usted dirá, ay, qué raro, y en la clase pasada este mismo doctor decía, la motrigina es buenísimo, y ahora dice que es con el que más falla. Bueno, y lo que se observó es que la probabilidad de que los médicos no modifiquen la dosis de la motrigina durante el embarazo es muy alta, y eso hace que el paciente tenga recaídas. Porque está muy bien descrito que en el primer trimestre aumenta el metabolismo del medicamento y disminuyen mucho los niveles, inclusive hasta el 50%, y eso hace que el paciente tenga recaídas. Más bien hay estudios muy claros en los cuales sí se modificaba la dosis de la lamotrigina y mejoraba el control de las crisis. Y un punto muy importante es dejarle muy claro, que tengamos muy claro nosotros en el imaginario. Sí, existe evidencia sólida, clara, de que los fármacos anticrisis tienen un efecto teratogénico.
bajo la exposición in útero de los pacientes. Y hay múltiples estudios norteamericanos, europeos, australianos, asiáticos, que esto lo documentan. Ahora, esto no es una razón para que la paciente evite el embarazo, y ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que está escrito? Y esto es lo que uno tiene que conocer muy bien. ¿Cuáles son los fármacos que más se correlacionan con malformaciones congénitas mayores y cuáles son los que menos se correlacionan con malformaciones congénitas mayores? Pues básicamente uno lo divide en 3 grupos. Los que son más probables, que aquí está exclusivamente el valproato, que también usted dice, qué raro, y él decía que era buenísimo, el valproato, sí, el valproato es buenísimo, pero hay que elegir bien al paciente. Y el valproato es el que más se correlaciona con malformaciones congénitas mayores, aumentando el riesgo hasta 10 veces. Luego tenemos un grupo intermedio de medicamentos que se relacionan con malformaciones congénitas, que ahí estaría fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, topiramato. Y el grupo que tiene una baja correlación con malformaciones congénitas, que ahí está la oxcarbazepina, la motrigina y levetiracetam. Y otro punto importante es qué pasa con la dosis y las malformaciones congénitas. Y quizá aquí el mensaje principal es, vean lo que pasa con valproato. Vean que el valproato en dosis bajas, menores a 650, tiene realmente un riesgo intermedio y que casi llega a un riesgo bajo de malformaciones congénitas. Pero cuando aumenta a dosis mayores a 650 y principalmente mayores a 700, ese riesgo se eleva mucho. Y cuando son dosis mayores a 1450 llega a ser 10 veces en comparación con el de la población general. Entonces, las malformaciones congénitas con valproato y con fármacos anticrisis, especialmente también con fenobarbital, son dosis dependientes. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Si el paciente por alguna razón igualmente ocupa el valproato, pues tengo que conocer que con una dosis más baja tengo una probabilidad de que tenga una probabilidad menor de malformaciones congénitas. Y otro punto importante, ¿y cuáles malformaciones congénitas son las que más frecuentemente vemos? Entonces, si usted, básicamente, si uno ve valproatos, todas están distribuidas por igual, malformaciones congénitas del tubo neural, cardiópatas, labio paladar hendido. Si uno ve los barbitúricos, el principal representante de fenobarbital, que hoy en día no es un medicamento que se utilice tanto por neurólogos, bueno, por lo menos en neurólogos de adultos, en neurólogos pediatras, sí, principalmente está relacionado con los defectos cardíacos y pues ahí van teniendo la distribución. Topiramato particularmente se relaciona mucho con labio paladar. Y otro punto importante es, bueno, ahí que, entonces, si ya el chiquito, el bebé, sí, como llegan a las 6 semanas y le hacen el ultrasonido y no tiene defecto del tubo neural y el corazón más o menos ahí como que va bien, y le dejo el medicamento que tenía, ejemplo, valproato, que es el más teratogénico. Y la respuesta sería no. ¿Y qué es lo que se ha observado también en el neurodesarrollo en estos pacientes? Entonces, en el estudio NEA, que lo que fue vio el neurodesarrollo o el efecto del neurodesarrollo por los fármacos anticrisis, se vio que en los pacientes que estaban expuestos al valproato en comparación con otros medicamentos, en específico carbamazepina, la motrigina y fenitoína, las evaluaciones a 3 y 6 años mostraban que el coeficiente intelectual era más bajo, por lo menos 10 puntos, tienen un aumento del riesgo del desarrollo psicomotor, retraso del desarrollo psicomotor, de habilidades de lenguaje y cognitivas, y un mayor riesgo de trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Y en algunos casos también tiene relación con rasgos de autismo. Entonces, la respuesta sería, no solo estamos evitando malformaciones congénitas mayores, estamos evitando problemas en el neurodesarrollo de este paciente y principalmente en la parte cognitiva y conductual. Y eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿y qué hacemos con el valproato? Porque la verdad es un medicamento muy bueno. Número 1, tenemos a nuestra paciente que está en edad reproductiva. Tiene epilepsia focal, ya ustedes saben, bueno, el valproato no es la primera opción, voy a usar la motrigina o algún otro fármaco, carbamazepina, levetiracetam. Pues bueno, ahí no es un problema realmente. Ahora, es una epilepsia generalizada. Ahí ustedes deberían decirle a la paciente, bueno, la verdad con este medicamento sí tenemos un problema en dosis mayores a 650, mayores a 700, deberíamos tratar de cambiarlo y que vamos a planificar el embarazo, vamos a cambiarlo por otro medicamento. Y probablemente eso los neurólogos de adultos es de lo que más hacemos, cambiar medicamentos. Cuando llega la consulta, estamos cambiando fenobarbital, fenitoínas por un medicamento más eficaz, quitando valproatos por la motrigina, en pacientes que tengan epilepsia focal y generalizada. Y entonces, si la paciente dice, bueno, y no, la verdad es que yo sí quiero usar el valproato porque mi epilepsia mioclónica juvenil
Con eso es con lo que se controla. Y la verdad, doctor, yo soy una persona altamente activa, ocupo llevar mi vida normal. Usted le tiene que dar la educación y decirle, bueno, el valproato tiene este riesgo, yo le recomiendo que mejor evite tener un embarazo con este medicamento porque tiene un alto riesgo de X, Y y Z. Pues realmente, específicamente ustedes deberían valorarlo solo en aquellos pacientes que son de muy difícil control, el continuar con el valproato. Y principalmente van a ser en aquellos pacientes con epilepsia generalizada. Sin embargo, es una opción. Y otro punto muy importante es el ácido fólico. Pues como todos sabemos, el ácido fólico es un suplemento que es importantísimo para evitar malformaciones congénitas y principalmente defectos del tubo neural. Y muchas veces los alimentos están suplementados con ácido fólico. Entonces, lo que está muy claro es que disminuye el riesgo de malformación congénitas mayores en la población general. Muy bien. Entonces, disminuye la probabilidad, es menos probable que tenga rasgos de autismo el paciente, el bebé o el niño, y tienen un mayor coeficiente intelectual. Ciertamente, la evidencia todavía no es suficiente, pero hay una tendencia en los estudios a observar esto. Entonces, probablemente, yo siempre recuerdo un maestro que tenía, un neurólogo, de Cartago, que siempre decía, yo a todas las pacientes les dejo ácido fólico día 1 por aquello, porque como el 50% son no planificados, mejor todas con ácido fólico. Entonces a todos les dejaba el ácido fólico. Y uno debería dejarles el ácido fólico. Y ciertamente el valproato tiene mucho esta interacción con el ácido fólico. Y también me acuerdo mucho de mi maestra en epilepsia que decía, y a los hombres también hay que dejarles ácido fólico para que combata los efectos adversos del valproato. Entonces, a los hombres también debería dejarles un ácido fólico. Y otra pregunta, y que hablábamos en la mañana con el doctor Huete, ¿y cuál es esa dosis recomendada? Me dice, bueno, ¿y cuánto le doy? Entonces uno dice, que la dosis recomendada usar en la población general es de 0.4 miligramos, pero ¿cuánto deberíamos usar en epilepsia? Entonces los estudios dicen que va de 0.4 a 4 inicialmente, y en la actualidad se cree que es de 0.4 a 5 miligramos. Entonces hay un estudio ahí que comparaba 5 miligramos con más de 5 miligramos, y lo que se concluyó es que a los que les recomendamos 5 miligramos son aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de malformación congénita mayor. Y el resto de los pacientes, usted debería recomendarles 0.4 miligramos. ¿Y a qué llamamos un alto riesgo de malformación congénita mayor? El paciente que usa dosis altas de valproato, paciente con politerapia que incluye valproato, topiramato, historia familiar o personal de malformación congénita mayor. Uno debe hacerle a todas las pacientes una valoración de riesgo para recomendar la dosis. ¿Y cuándo iniciar el ácido fólico? Bueno, ahí por lo menos 3 meses previo a la concepción. Y si ustedes dicen, bueno, ahí como es no planificado, yo decido que le voy a dar a todas, pues no estaría descabellado que le dé a todas, ¿verdad? Pero por lo menos la evidencia dice que 3 meses previo a la concepción. ¿Okay? Siguiendo con la charla, ya casi para concluir, ¿cuál es el manejo de la epilepsia durante el embarazo? Entonces, un punto importantísimo es el monitoreo del tratamiento, de los fármacos anticrisis. Entonces, yo, previo al embarazo, recuerden, quiero planificarlo, que mi paciente esté bien controlada 9 a 12 meses previo a la concepción, y yo quiero tener dosis mínima más eficaz, bien tolerada y adecuadamente seleccionada para mi paciente, para el tipo de epilepsia. Idealmente que sea monoterapia versus politerapia. Idealmente no incluir topiramato y valproato, ni fenobarbital. Y hay puntos que tengo que tener muy claros. Hay ciertos fármacos anticrisis que tienen un descenso de sus niveles por el embarazo. Y los principalmente descritos es levetiracetam y la motrigina, que disminuyen durante el primer trimestre. Y una de las principales causas de falla o de recaída durante el embarazo es que yo no ajuste la dosis de fármaco anticrisis. Entonces, la recomendación es que si yo le debería hacerle niveles previo al embarazo y durante el primer trimestre, y si hay una disminución mayor al 35%, entonces aumento la dosis, que usualmente es de 125 a 150% de la dosis preconcepcional. Que eso es un punto importantísimo a tomar en cuenta y que a veces a uno se le da, ¿verdad? Y otro punto importante es, ¿y cuál es el pronóstico de cómo voy a estar yo, la mortalidad y morbilidad? Y ciertamente, pues ahí hay ciertos problemas, ¿verdad? Entonces, lo que se ha observado es en los estudios históricos, en las grandes cohortes, es que
en las pacientes con epilepsia y embarazo, hay un aumento de la mortalidad que puede llegar a ser hasta 11 veces el riesgo en relación con la población general. Y las principales causas de muerte en estos grupos de pacientes son muerte natural, que ahí lo que aumenta mucho el riesgo de muerte natural, pues probablemente sea la muerte súbita relacionada con la epilepsia, el SUDEP, accidentes, que pueden o no estar, pueden estar relacionados con la epilepsia, suicidio, causa desconocida, muerte violenta en 1% de los pacientes. Entonces, bueno, tomar en cuenta mucho la parte del monitoreo de los fármacos anticrisis y principalmente recordar que los que se dan más afectados son la motrigina y levetiracetam. Pero en este caso, en este contexto, sí es muy importante los niveles de los fármacos anticrisis. Y en el posparto, entonces aquí vienen otras preguntas. ¿Qué debo hacer con los fármacos anticrisis? Porque las aumenté en el preparto, digo, durante el embarazo. ¿Y ahora qué hago? ¿Los disminuyo de una vez? Entonces uno tiene que tener en cuenta que ya está bien descrito cuándo esos niveles van a ir más o menos regresando al basal. Entonces para la motrigina va a empezar a aumentar el día 3 y más o menos llega a los niveles preconcepcionales, no preparto, en los días 10 a 21. Y con el levetiracetam es alrededor de las 2 a 3 semanas. Sin embargo, la recomendación general es que usted mantenga dosis elevadas, anticipando que en el posparto inmediato la paciente va a estar estresada, va a dormir poco, y entonces eso es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de tener crisis. Y una pregunta importantísima que siempre hacen las pacientes, ¿y qué pasa con la lactancia? Y bueno, aquí sí tenemos muy buen mensaje para la paciente. En general, los beneficios del infante y los beneficios maternos superan por mucho el riesgo de no dar la lactancia. Y en especial, en los estudios NEAT y MONEAT, se observó que la lactancia es altamente segura para los infantes. Y usualmente los niveles de fármacos anticrisis en los infantes son menores a los límites superiores de los niveles de fármacos anticrisis. Y con los únicos que uno ciertamente debería tener precaución son con los barbitúricos y las benzodiazepinas, principalmente monitorizar en nuestros infantes el efecto de sedación. ¿De acuerdo? Y para terminar, un mensaje que siempre uno le da a la pareja de la paciente es, la seguridad posparto. Aquí hay que decirle a la paciente, usted tiene que mantener una adecuada higiene del sueño, disminuir los niveles de estrés, prevenir los accidentes que pueda tener relacionados con el bebé y crisis epilépticas. Entonces aquí es fundamental que la familia y la pareja colaboren, ¿verdad? No es que la paciente es la que se tiene que levantar todas las madrugadas por el bebé y no dormir, ¿verdad? Eso ya está bien descrito, que no dormir en el posparto, en el puerperio, es lo que principalmente le afecta mucho a la paciente. Entonces aquí es fundamental la pareja, la familia, que colaboren. Entonces ahí sí yo sí, eso sí lo digo en la consulta, no, usted es el que tiene que hacer todo eso porque la paciente, ella tiene que dormir, tiene que sentirse bien, acaba de tener un parto, no, el que tiene que encargar es el padre, principalmente. Eso es algo que yo prefiero mucho. Entonces ya para terminar y continuar con la charla del doctor Sequeira, nada más recordar como conclusiones, 1/3 de las pacientes se presenta con epilepsia catamenial y es crucial considerar que vamos a utilizar en ellos como tratamiento, fármacos anticrisis específicos y también opciones de anticoncepción, principalmente con progestágenos. Es sumamente importante brindar la asesoría reproductiva en todas las mujeres con epilepsia, principalmente con lo que es qué fármacos anticrisis vamos a utilizar y qué anticoncepción vamos a utilizar. Y siempre que la paciente exprese el deseo, y en eso probablemente uno le dé la información a todas las pacientes, hay que darle un enfoque integral a la planificación del embarazo antes, durante y después del embarazo. O sea, y eso es un trabajo en equipo, ginecobstetra, neurólogos, familia, ¿de acuerdo? Un punto muy importante, porque siempre nos lo preguntan los ginecólogos, o la paciente, ¿y qué? Entonces me van a hacer cesárea porque soy epiléptica. No, en la vía de parto siempre es decisión del obstetra, nunca el neurólogo. Y recuerden, las cesáreas no son ubicuas. Si ustedes le preguntan a los ginecólogos, dicen, nosotros vemos un montón de ruptura uterina. ¿Y por qué hemos tanta ruptura uterina en los últimos 30, 40 años? Por un montón de cesáreas. Entonces, realmente la cesárea no es algo ubicuo, sí conlleva un riesgo. Entonces, la vía de parto siempre es decisión del obstetra y no hay contraindicación per se por la epilepsia para un parto por vía vaginal. Entonces, nada más, muchas gracias por la atención y recordar nuestras plataformas, ¿verdad? NeuroEdu, la plataforma de educación continua, y recordar visitar la página de Lelaya que ya también la reactivamos. Entonces, a continuación, mire, ya hay 15 personas conectadas.
las preguntas las vamos a dejar para final. A continuación vamos a proseguir con la charla del doctor Carlos Sequeira, que es la continuación de la plática del mes antepasado, que era epilepsia del lóbulo frontal. Habíamos tenido epilepsia del lóbulo frontal 1 y ahora vamos a seguir con epilepsia del lóbulo frontal 2. Ahí se está viendo. Bueno, buenas noches a todos. Y ya como el doctor Chan indicado, la idea de esta segunda parte de la sesión es comentar un poquito lo que ya venimos discutiendo la pasada sesión, ya hace 2 meses, justamente de epilepsia del lóbulo frontal, ¿verdad? Dichosamente, ya luego de... ¿Qué está pasando? Luego de la pasada clase, que fue realmente la que tuvimos que lidiar con los temas más pesados, llámese anatomía, fisiología, todas las redes que están involucradas, la parte del lóbulo frontal, hoy es más que todo de ver clínicamente cómo se manifiesta en un paciente que yo documente que tenga este tipo de epilepsia, la semiología de las crisis, ¿verdad? Ya realmente cómo se plasma en el día a día del paciente todo lo que la sesión pasada conversamos. La idea de hoy es un pequeño resumen, más que todo para que estemos todos en la misma línea de qué es tal vez lo básico que hay que saber aparte en el punto de anatomía, fisiología, redes corticales, discutir qué es lo que el paciente hace, ¿verdad? En la parte de la fenomenología motora, la parte más que todo emocional, cuáles son las principales causas detrás de la epilepsia del lóbulo frontal, realmente qué tenemos fuera de los videos que vamos a ver de la parte clínica, qué otros estudios de soporte ancilares tenemos en el diagnóstico abordaje de los pacientes, y la parte de tratamiento, más que todo una pequeña mención, porque en realidad ha sido la temática de todo el curso, ¿verdad? ¿Qué se le da a un paciente con crisis de tipo focal versus crisis de tipo generalizado, ¿verdad? Como les planteaba, ¿verdad? Evidentemente hay que ubicarnos espacialmente en el lóbulo frontal, con todo lo que eso implica. Recuerda que es un lóbulo extremadamente complejo en el contexto de sus funciones, tiene una variada conectividad a nivel en la parte frontal, en la parte motora, tanto de ejecución como en la parte de planeación. Está también intrínsecamente relacionado con lo que es la parte de cómo nos comportamos en sociedad, la parte de realizar un plan, todo lo que es la función ejecutiva, la parte de comportamiento, integración, además inclusive un poco de el control visual en el espacio. Entonces vean que clínicamente hablamos de que es un lóbulo que está involucrado en diferentes aspectos y que clínicamente eso también se puede manifestar porque dependiendo de cuál parte o cuál zona cortical se esté activando en el paciente, pues así va a variar clínicamente lo que el paciente haga. También vimos que en realidad no es tan sencillo como decir la corteza motora primaria es la que se está activando, entonces el paciente va a hacer crisis permanentemente motoras y que si está activada la parte de control de campo visual, entonces el paciente va a tener desviación de la mirada hacia cierto lado, sino que justamente más que ver específicamente un punto cortical, tenemos que ver cómo un sitio cerebral se comunica con el resto y que perfectamente podemos tener que si bien la actividad dictal inicia en una parte de la corteza, no es solo a dónde está empezando, sino a dónde se está propagando y qué tan rápido lo hace, y realmente lo que el paciente haga clínicamente, de dónde es manifestación. Si yo estoy viendo la clínica del primer punto que se está activando, o estoy viendo la clínica del segundo, tercer, cuarto punto cortical que se está bien enlazado en esta normalidad paroxística, ¿verdad? De la parte eléctrica cerebral, ¿verdad? Vimos acá igual, como pueden ver en la imagen inferior, básicamente tenemos lo que es la parte presentada, la parte postsentada, la parte de control de campos oculares, la parte de opérculo involucrado más que todo en lo que es la parte motora del habla, inclusive la parte de Broca, y todo con ciertas traducción muy sencilla, ¿verdad? Estamos sobresimplificando lo que el paciente puede hacer, ¿verdad? Pues aquí se empieza a marcar la división de que sí es importante definir cuál es la parte cortical predominantemente afectada. Entonces, por ejemplo, aquí nos plantean el hipotético, un paciente que tenga el inicio ictal, o sea, el inicio de esa actividad anormal eléctrica que se esté dando en la parte del control frontal ocular.
Entonces, que probablemente el paciente, cuando yo lo vea clínicamente, analice qué es lo que está haciendo durante sus crisis, y pues nos demos cuenta que el paciente tenga algún tipo de versión de la mirada. Diferente a un paciente que tenga su actividad dictal predominantemente supeditada a activación de la corteza motora primaria, en lo que principalmente y predominantemente vamos a ver más que todo síntomas motores. Un poco de lo mismo, ¿verdad? Más que todo, y para no repetir esa área de la vez pasada, nada más igual manifestarles y representarles lo variado y lo rico que es la anatomía a nivel del lóbulo frontal, ¿verdad? Y cómo eso se va a manifestar en una rica variedad clínica y semiología del paciente una vez que discutamos la parte de su modo de presentación clínico. Y igual aquí lo que les comentaba, y con solo ver la imagen ya se intuye que el mensaje principal de la pasada charla, ver el montón de redes corticales en los que está inmerso el lóbulo frontal y cómo justamente al final de cuentas esto hay que interpretarlo como autopistas o sitios de conexión en cual si bien cierta actividad dictal puede que esté naciendo en un punto frontal, realmente puede que rápidamente va involucrado otro sitio atómico del mismo lóbulo frontal o va que rápidamente la actividad esté migrando a otros lóbulos. Ven que inclusive yo tengo conexiones, tengo fascículos que salen de frontal y van al resto de lóbulos. Entonces, clínicamente yo puedo tener un paciente que en algún momento de su fenómeno ictal tenga síntomas que yo pueda localizar a nivel del lóbulo frontal, pero que de repente se abra con algún tipo de clínica o de síntoma que yo tenga que focalizar en algún otro sitio de la corteza cerebral, ¿verdad? Básicamente todo esto es para presentarles lo complicado, lo complejo, lo variado que puede ser la clínica de un paciente que tenga una crisis originada en el lóbulo frontal, que tal vez no vemos o no tan abiertamente en la parte de un paciente epiléptico que tenga crisis focales que estén naciendo del lóbulo parietal, del lóbulo temporal, del lóbulo occipital, ¿verdad? Que si bien es cierto, pues si tienen sus complejidades y pormenores en la parte de abordaje, en la parte de diagnóstico, pues me dan crisis estereotipadas que no tienen a diferir tanto de paciente a paciente, ¿verdad? Igual, esta imagen más que todo es la clasificación operacional de la ILAE, actualmente vigente, es más que todo para que nos conceptualicemos que cuando estamos hablando de esos pacientes, nos estamos ubicando en el grupo de crisis de inicio focal, ¿verdad? Evidentemente hay que dejar totalmente de lado, al menos en esta clase, lo que es la parte de inicio generalizado, ya por definición, en la práctica clínica, probablemente muchos acaben siendo categorizados en este apartado, pues no estamos tampoco hablando de crisis de inicio desconocido, ¿verdad? Estamos muy puntualmente en crisis de inicio focal, anatómicamente ubicados en el lóbulo frontal. Y el punto siempre que uno se enfrenta a esos pacientes es, ok, perfecto, tengo un paciente que ya lo estoy categorizando como inicio focal, ¿qué es el resto de apellidos? ¿Verdad? Estoy frente a un paciente que tiene una clínica que está iniciando de tipo motor, con todo lo que esto implica. Ven que la fenomenología motora incluye automatismos, la parte pérdida de tono en el contexto de atonía, movimientos tipo clónicos, espasmos, el apartado hiperkinético que va a tomar muchísima importancia más que todo en este tipo de crisis, y vamos a ver qué tan aparatoso puede ser realmente la parte de fenómenos mioclónicos, inclusive la parte tónica, o si por lo contrario tenemos un paciente que más bien su fenomenología o sintomatología es predominantemente de inicio no motor, ¿verdad? Aquí entra todos los apartados que vimos en la primera clase, ¿verdad? Es sintomatología tipo autonómica, emocional, del aspecto cognitivo, sensorial, etcétera. Entonces, el ejercicio que ahorita quedamos los diferentes videos, por lo menos mentalmente, ir haciendo es en qué apartado entra este paciente, qué es lo que predominantemente hace este paciente y si somos capaces de ver o categorizar entre motor y no motor, si el paciente tiene algún tipo de compromiso en su estado de conciencia, en su awareness, durante el desarrollo de la crisis, ¿verdad? Y una vez que tenemos todo esto, falta todavía otro apartado, porque por supuesto que esto hay que irlo complicando cada vez más, si el fenómeno del paciente se queda únicamente en el sitio, o sea, clínicamente con lo que empezó, o si además el fenómeno se hace bilateral, especialmente lo tiene que hacer con una manifestación clínica de tipo tónico-clónico, evidentemente afectando el estado de conciencia cuando esto ocurre. ¿Qué es lo característico? Entonces, vamos cada vez dándole más herramientas a identificar las crisis propias de esta epilepsia. ¿Qué es lo que tal vez marca la diferencia con las crisis propias del lóbulo temporal o parietal?
Ven que las crisis del lóbulo frontal, como les mencionaba en la última diapositiva de la pasada charla, son crisis breves, usualmente duran segundos y aunque duran poco tiempo, también tienen la característica de ocurrir usualmente en grupos, ¿verdad? Tienen a ocurrir en lo que uno llama salvas. Entonces, si bien es cierto, duran poco tiempo, tienden a ocurrir con muy poco tiempo de separación cada una de ellas. Tienen una rápida preparación, o sea, van a ver ahorita con los videos que va a quedar representado todavía más claro. El paciente no dura mucho tiempo haciendo lo mismo. Va a empezar como, por ejemplo, si su inicio es de tipo motor, va a iniciar con cierto tipo de semiología, pero rápidamente, en cuestión de segundos, va a virar a otro tipo de manifestación. Predominantemente van a ver que yo puedo simplificar o agrupar todo lo que el paciente haga en síntomas motores, y usualmente son síntomas motores complejos. Si recuerdan la charla, ya de la, si no me equivoco, la segunda sesión, en la parte temporal, si bien es cierto, había ciertos síntomas motores, eran más que todo automatismos, ¿verdad? En realidad son fenómenos motores más que, o sea, más simples. Ahorita va a quedar más sencillo ver, pero es claramente diferente a la parte motora, síntomas motores que un paciente con crisis frontales realiza. Y el segundo grupo grande de síntomas que pasa el paciente en la parte ictal es la parte emocional. Preste atención más que toda la parte del rostro de los pacientes durante la crisis, porque cada crisis que tiene el paciente está cargada evidentemente de diferentes sintomatología originaria de las estructuras más mediales y más profundas involucradas con el lóbulo frontal, y que también sirven para representar la rápida conectividad que tiene este lóbulo con estructuras más que todo límbicas, ¿verdad? Porque podemos anatómicamente, uno tiende a contextualizar más que todo la parte emocional con parte límbica. Entonces, queda la duda por qué no es tan cargado la parte temporales, en la parte de rostro, van a ver que es muy manifiesto, y sí se ve en esta crisis del lóbulo frontal, más que todo por la rápida propagación que tiene la actividad eléctrica. Y como dijimos, no es solo que son cortas, que son rápidamente variantes en el tiempo, que ocurren juntas, sino que también tienen la característica que ocurren predominantemente de noche. Entonces el paciente se va a quejar, o los familiares van a quejar, de que el paciente cuando está iniciando todo este ciclo de sueño es que predominantemente ocurren las crisis. ¿Qué es tal vez también lo importante de esto? Que el ejercicio debe ser ver lo que el paciente hace y ver si somos capaces de identificar la corteza o el sitio específico cerebral que me está originando la crisis. Por ejemplo, y fuera del lóbulo frontal, si yo tengo un paciente que predominantemente me está haciendo síntomas visuales, pues queda muy sencillo ubicar anatómicamente la sintomatología a nivel occipital. Ese es el mismo ejercicio que tenemos que hacer con los síntomas y con todos los fenómenos que va a hacer el paciente en este apartado. Hay que ir intentando localizar si estamos hablando de motora primaria, del área cingulada, de la parte de control de movimiento ocular frontal, etcétera. Y también distinguir las diferentes zonas que igual se hablaban en la primera charla, de que tenemos no solo la parte cortical, la zona cortical de inicio de actividad eléctrica, la parte ictal, sino que también tenemos la zona lesional en la que yo eventualmente, luego que haga todo el abordaje del paciente, pues documente que está la lesión. Tenemos la zona irritativa, que es toda la parte cortical en la que el paciente ve algún tipo de manifestación. Tenemos inclusive, y tal vez lo más importante para la charla de hoy, la zona sintomatogénica, y saber que la zona sintomatogénica no es necesariamente la zona ictal. Me explico. No solo o no únicamente porque yo veo un paciente que tenga, por ejemplo, actividad tónica, no quiere decir que el sitio específico del lóbulo frontal que me da actividad tónica es la que está iniciando la crisis, sino que es meramente la que me está dando la representación clínica. Perfectamente puedo tener inicio de actividad eléctrica normal en otro sitio cortical y que rápidamente se propague al sitio que sí me da los síntomas. Como les dije, predominantemente síntomas motores y motores complejos, y más que todo la parte emocional muy manifestada, no tanto en lo que el paciente nos reporta de antes, como tal vez quedaba con la parte temporal, sino con lo que vemos en el paciente, su comportamiento inmediatamente antes de la fenomenología motora y su rostro principalmente. Cuando hablamos de los síntomas motores y antes de ver los videos, ¿qué es lo que el paciente hace? Entonces, este apartado que hablamos de los diferentes descriptores o subtipos
de focal de inicio motor. Vean que puede hacer clónicas, o sea, movimientos clónicos, puede hacer posturas tónicas. Usualmente estas posturas tónicas cuando ocurren son asimétricas. Ahorita van a ver que mucho, un apartado importante en diferencial es justamente con el funcional, porque lo importante es, dame que sin voz. Una pausa técnica. Bueno, como les comentaba justamente, un punto importante y diferencial en pacientes con crisis focales es los pacientes con crisis funcionales. Y van a ver que es precisamente porque el paciente va a tener movimientos bilaterales. Usualmente son tónicos, asimétricos, pero sí tienen esta característica de que puede tener movimientos en ambas extremidades sin afectar el estado de conciencia. Entonces, de repente queda la duda si el paciente se está haciendo, está fingiendo, porque van a ver que son movimientos muy dramáticos, ¿verdad? Y si el paciente a todos ustedes pregunta, pues ¿se da cuenta de lo que está ocurriendo? Pues lo probable es que el paciente nos reporte que sí, ¿verdad? Y también está este apartado de fenomenología más que todo que entra dentro del grupo de misceláneas, en que el paciente tiene, incluso tiene sin movimiento, las akinéticas, de tipo dialéptico, en la que hay un momento de interrupción del actuar del paciente, y las versivas, que es más que todo enfocado en movimiento ocular, ¿verdad? Hay una desviación de la mirada del paciente. Específicamente, viendo cada subtipo, vean que lo que hablábamos de focales tipo clónico, ven su origen anatómico principalmente en el área motora primaria. Aquí está justamente lo que puede que se haya escuchado en un momento en la parte de pregrado de la famosa marcha jacksoniana, que no es más que justamente como se está dando la actividad ictal, precisamente en el área motora primaria. Recordamos que esto está representado por la parte homuncular, ¿verdad? Entonces que siguiendo todo este homúnculo de representación cortical del cuerpo humano, pues evidentemente va a haber activación que se va extendiendo progresivamente a lo largo del tiempo. Entonces, inicialmente vamos que de lo más lateral a la parte más medial, vamos involucrando lo que es mano, después cara, después el resto del cuerpo, para acabar en la parte de pierna. Esto ocasionalmente, pero no todo el tiempo, va a estar precedido por algún tipo de alerta, un aura que tiene el paciente. Pero ese tipo de crisis va a ser predominantemente de tipo motor. Las crisis que son de semiología tónica, vean que igual no es solo el hecho de que hay un aumento de tono, sino que ocurre de un modo bilateral, ambos brazos, ambas piernas, cuatro extremidades, y de un modo asimétrico. O sea, el paciente no es que adopta una postura armoniosa en el momento. Cuando el paciente tiene ese tipo de fenómenos, aquí tal vez se resalta la postura de cuatro con las piernas, una pierna estirada, otra flexionada, y la famosa postura del esgrimista, que no es más que todo igual lo mismo, un brazo flexionado, otro extendido. Esto nos habla de que la actividad ictal o sintomatogénica, como conversábamos, está dado porque se está involucrando la corteza motora suplementaria, ¿verdad? Aquí también es típico que además del fenómeno tónico que tiene el paciente de extremidades, va a haber un giro de cabeza contralateral al lado que está activado a nivel ictal. Y también es raro que el paciente tenga un posictal prolongado. Entonces son pacientes que además, sin importar lo que semiológicamente estén haciendo, el paciente rápidamente recupera su estado de conciencia y no tiene esos periodos largos de horas en los que persiste con algún tipo de confusión o estado de alteración del nivel de conciencia. Y tenemos lo que es comentar igual así de motoras complejas, que es básicamente el paciente de estos movimientos caóticos bilaterales que realmente cuesta pues caracterizar de algún tipo de modo. Usualmente antes de que el paciente se abra con todos estos movimientos, hay una fase tónica, ¿verdad? Que también va muy de la mano con lo que les comentaba, de que la sintomatología del paciente tiende a cambiar rápidamente y tiene rápidamente involucrar el resto de cortezas. Se habla en diferentes estudios de que hay un gradiente, ¿verdad? Entonces vean cómo justamente vamos de que en el lóbulo frontal, lo más posterior, el área motora primaria, nos da movimientos, pues si bien complejos y mucho más complejos en comparación con la parte del lóbulo temporal, pues se quedan o parecen en comparación con lo complejo
de los movimientos al involucrar corte o sitios más anteriores. ¿A qué me refiero? Que vean que, y me devuelvo, vean que lo que estábamos hablando de crisis hipermotoras, el fenómeno más, tal vez, más impresionante, más caótico del lóbulo frontal, se da por la parte más anterior. Está hablando meramente del compromiso del cíngulo, ¿verdad? Diferente a la parte hacia más posterior, en que meramente, entre comillas, me están dando fenómenos clónicos. Entonces, yo sí puedo estipular este posible gradiente, que es lo que les habla la tabla, de cómo lo que queda más hacia atrás da fenómenos más sencillos, meras clonías, meras tonías, y conforme yo voy involucrando aspectos más hacia adelante, voy haciendo más complejo la técnica del paciente. De aquí también yo puedo de repente, viendo un video como los que vamos a ver, hipotetizar que un paciente que me está empezando con una postura tónica me está involucrando el área motora primaria, y al momento en que se hace más dramática su clínica, como vimos, es porque me está involucrando o me está reclutando la parte más anterior del lóbulo frontal, ¿verdad? La parte emocional, vean que difiere el sitio de origen del involucrado en la parte temporal. Recordemos cuando vimos la charla de epilepsia del lobo temporal, específicamente la parte del lobo temporal mesial, que lo que está principalmente involucrado es la parte de amígdala, ¿verdad? Entonces, predominantemente sí hay mucha sintomatología más que todo de miedo, ¿verdad? Aquí estamos involucrando diferentes estructuras corticales que igual, si bien es cierto, sí tienen mucha conexión con esto, ¿verdad? Estamos involucrando más que todo estructuras a nivel singulares, a nivel de circuitos de Papez, que sí tienen diferente conexión con estructuras profundas, pero que sí hay, o sea, sí hay una diferencia. ¿Qué es lo más común que el paciente nos refiera o que hemos reflejado en la clínica del paciente? Más que todo miedo, ¿verdad? El miedo sí tiene mucho a localizar en estructuras profundas, mesiales, del lóbulo frontal, ¿verdad? El signo más común es muy de la mano con esto, es el rostro asustado, ansioso, que el paciente se sienta este fenómeno de angustia justo antes de abrirse con la parte de fenomenología motora. Y también tiene a verse justo en el momento postictal, y más que todo como una risa nerviosa. Pues vean que diferente tal vez contemporáneo, que es lo que me refiero, no hay tanta confusión, ¿verdad? No hay tanta alteración del nivel de conciencia, pero el comportamiento que toma el paciente sí tiende a cambiar, tiende como a intentar escudar lo que hizo, tiende a ser una naturaleza un poquito más amena, como de conversar. Ahorita van a ver que casi que en todos los videos, cuando tiene la crisis, llega el técnico del electroencefalograma y el paciente tiende a hablar y discutir y viendo lo que pasó, justamente porque va muy de la mano con que recupera rápidamente el estado de conciencia. No tienden a estar tan asustados como estaban en la previa, sino que más bien tienden como a ser un poquillo más amables, ¿verdad? Más amenos en el momento postictal. Y es mucho igual por el fenómeno de relajación cortical o de desinhibición cortical, que tiene la mano con la parte prefrontal. Y toda esta previa, casi que de 2 charlas, es para llegar a la parte de videos, ¿verdad? Entonces, cada uno va a hacer el ejercicio, porque no vamos a abrir micrófonos, y también me va a permitir recuperar la voz, de ir viendo los videos y descubrir o describir qué es lo que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, empecemos con este primer ejemplo. Entonces recordemos, mientras ven el comportamiento de la paciente, que lo primero que uno tiene que ver o intentar describir es si el paciente está con una fenomenología focal generalizada, o si yo con la historia y la clínica del paciente no soy capaz de categorizarla, pues tendré que decir que es de inicio desconocido. Evidentemente, sin hacer mucha trampa, pues es una charla de epilepsia focal de lóbulo frontal, entonces claramente estamos ubicados en el apartado de crisis focales. Aquí habrá que preguntarse, mientras acaba el video, si lo que vimos fue de inicio motor o no motor, ¿verdad? Que claramente la fenomenología está empezando de tipo motor. Una vez que tenemos claro eso, tenemos que describir qué tipo de fenómeno motor hace el paciente. Son mioclonías, son tonías, son etcétera. Entonces, vean que el paciente justamente está con movimientos clónicos, ¿verdad? Y después de eso hay que describir en qué apartado están estos movimientos clónicos. Es únicamente en mi cara, es en todo brazo, es en pierna. Vean que inclusive el video
pues tiene sus trampas, ¿verdad? Aquí también es enfatizarles justo cuando ustedes se enfrenten a pacientes epilépticos, el video es un recurso extremadamente útil, pero también hay que ver el video completo. Aquí uno está tentado a decir que la clínica es únicamente de mi cara, pero realmente no estamos viendo completamente la mano del paciente como para decir que no hay afectación de miembro superior derecho y tampoco vemos pierna, ¿verdad? Pero en momentos sí somos capaces de decir que es una crisis tipo focal, ¿verdad? Aquí habría que ver si se afecta o no se afecta el estado de conciencia. Usualmente uno, cuando el paciente está con este evento, le hacemos preguntas, ¿verdad? ¿En qué mes estamos? ¿Cuántos años tiene? Vemos cómo interactúa y ver si el paciente es capaz de contestar o no las preguntas. Si seguimos la lógica de las posadas diapositivas, vemos que probablemente la zona sintomatogénica, ¿no? La parte cortical que me da los síntomas del paciente, en este caso muy probablemente sea el área motora primaria. Y vean que va muy de la mano, son movimientos motores, pero son simples. El simple asterisco, pero cuando vean los videos finales va a quedar más claro por qué a esto, si bien dramático para algún otro, le llamamos simple. Vean que igual, aunque a lo largo del curso pues no hemos hecho pues mucha separación o mención específica, o si en la población pediátrica se comporta diferente, se comporta similar, por lo menos en la fenomenología para la clase del día de hoy, importante ver que yo puedo ver este tipo de eventos en cualquier tipo de población, la población en edad adulta, adulto mayor, como también lo podemos ver en la parte pediátrica, ¿verdad? Vean que el niño nos permite ver diferentes cosas que tal vez la paciente hospitalizada no nos veía, ¿verdad? Si en ese momento nadie está preguntando edad y en qué mes estamos, vemos que el paciente realmente no parece que tenga algún tipo de compromiso en su nivel de conciencia, ¿verdad? Él sigue jugando, sigue interactuando con el medio, pero sí presenta igual clínicamente, como vemos en la parte de mi cara izquierda, los movimientos de contractura muscular, tal vez no tan rápidos como para confundirse con mioclonías. Entonces sería otro ejemplo, siguiendo el apartado de la clasificación operacional de un paciente con crisis de inicio focal, de tipo clónico, que por lo menos por este video, evidentemente es un sesgo, que no está alterando el estado de conciencia, ¿verdad? Y que tampoco a lo largo de este minuto y medio tal vez, pues el paciente no está presentando algún tipo de extensión bilateral, ¿verdad? De sincronía bilateral. Vean que también diferente al pasado video, aquí sí queda claro que el paciente y sus síntomas motores están exclusivamente en la parte de mi cara, ¿verdad? Aquí otro ejemplo, igual tal vez para efectos del público que está escuchando la charla, enfoquemos más que todo en la clínica del paciente y el video y lo que hace y no tanto en el fondo electroencefalográfico, ¿verdad? Obviamente tiene su valor, evidentemente. Entonces vean cómo justamente ya en este video vemos movimientos en lo que hablábamos del índole mucho más complejos, ¿verdad? No es meramente un movimiento tipo sacudida en mi cara, sino que el paciente ya está teniendo movimientos de 4 extremidades, ¿verdad? No está tomando ningún tipo de postura fija. O sea, no vemos una postura tónica, no vemos sacudida, sino que vemos el paciente de nuevo, y puede que sea algo subjetivo viendo el video, pero lo vemos al inicio como ansioso, como preocupado, como que no sabe qué es lo que está pasando, y ya después inicia con esos movimientos bilaterales, vean que son asimétricos. Vamos de nuevo. Y aquí también sirve para reflejar mucho lo que conversamos. El fondo electroencefalográfico, más que puntualizar, porque también ahorita vamos a ver qué tan útil es un trazo electroencefalográfico normal o una epilepsia del lóbulo frontal, lo importante es ver que está enlentecido y más que todo por el contexto que ustedes ven en el video, el paciente estaba dormido, ¿verdad? Entonces vean cómo esta crisis también está despertando al paciente. Vean al principio como parece, muy subjetivo, que se preocupa,
Y ya después empieza con este movimiento tipo desasosiego, ¿verdad? Mueve brazos, mueve piernas, todo asimétrico. Esto es igual de los ejemplos que hablábamos de inicio sintomatogénico, inicio y tal, en un apartado más anterior, ¿verdad? Aquí no estamos activando o involucrando únicamente el área motora primaria. Muy probablemente ya estemos reclutando la parte de corteza suplementaria, inclusive involucrando la parte de cíngulo para dar este movimiento que se acerca a la parte hipermotora. Vamos a ver que se vuelve todavía más caótico realmente. En este caso, vean igual, vean cómo inicia la fenomenología de la paciente, viendo más que todo el rostro, ¿verdad? Vean cómo ella igual tiende a preocuparse, ¿verdad? Ahí lo que ven en casa con la mano derecha es que toca un botón para alertar que por ella está sintiendo que va a empezar la crisis, lo que les comentábamos. Hay una aura corta, ¿verdad? Y vean cómo la paciente vean cómo difiere esto del pasado video, en que si bien es cierto, se involucran las cuatro extremidades, en el pasado video era de un modo asimétrico, ¿verdad? El paciente movía de modo caótico, brazos y piernas separados uno de otros. Aquí el paciente al principio, ven que ha ido cambiando conforme yo voy hablando, al principio tomaba una postura tónica de cuatro extremidades, que es tal vez lo primero que el paciente reclutaba. A posterior y muy de la mano con el cambio rápido de crisis, el paciente ya tiene movimientos asimétricos, inclusive clónicos, y ya después se acaba moviendo las cuatro extremidades para volver a una postura tónica. Entonces vean cómo es muy probable que si intentamos delimitar en qué parte inició esto el lóbulo frontal, digamos que lo primero que reclutó sería la parte de área motora primaria, pero que rápidamente se propaga el resto del lóbulo frontal y por eso es que el paciente hace síntomas tan variados para luego llegar y finalizar todo este circuito ictal, por decirlo de un modo, nuevamente en el área motora primaria, ¿verdad? Ven que en este video, conforme fui narrando de fondo, realmente vimos mucha de la sintomatología del paciente. Estamos empezando con posturas tónicas, la cara que pone el paciente al inicio, que precede todo, cómo está igual con una postura tónica, da, que recuerda el esgrimista, vean, brazo flexionado con brazo estirado, pierna flexionada con pierna estirada, al inicio, antes de esto, vean que tenía un desvío, una versión cefálica hacia el lado derecho. Después, ya aquí estamos con aumento de tono de cuatro extremidades. Aquí ya estamos con movimientos asimétricos que tiene el paciente. Y finalmente acá con posturas tónicas, ¿verdad? Aquí fue un circuito por toda la posibles síntomas que tiene el paciente a nivel motor. Aquí también lo que es, esta es la misma paciente, pero van a ver que va a ser diferente fenomenología, muy de la mano con lo que hablábamos, de que el paciente rápidamente puede propagar o se puede comportar diferente en una poca extensión de tiempo, ¿verdad? Da igual, cuando empieza con la parte de rostro, el paciente está anticipando, presintiendo que algo, o sea, que su crisis está a punto de iniciar. Muy probablemente el sitio de inicio sea siempre en esta paciente del área motora primaria, pero aún como aquí no tiene la propagación que tenía antes, ¿verdad? Aquí la paciente pues remanece con una postura predominantemente tónica. Y discutiendo todo lo que ya hemos discutido para este punto, uno puede aquí hipotetizar que en este evento ictal, que nuevo, muy probablemente están haciendo en el mismo sitio cortical, no se está reclutando la red como tal que permitió la propagación hacia el resto del lóbulo frontal y esta sintomatología tan diversa que vimos en diferentes videos, ¿verdad? De aquí la importancia de no decir meramente crisis del lóbulo frontal. Vean que el paciente, tal vez con el mismo sitio siempre de inicio, va a ser crisis diferentes. Y también es por esto, mientras vemos este otro video,
También es por esto que muchas veces estas crisis cuesta diferenciarlas viendo únicamente la historia o la clínica del paciente, cuesta diferenciarlo de las crisis funcionales. ¿Por qué? Porque, como se ha discutido en este curso, muchas de las características pivotales de la epilepsia es que el paciente va a tener crisis estereotipadas en el tiempo. Yo con mucha confianza puedo decir o puedo preguntar, ¿y siempre hace lo mismo? Y la respuesta esperable del paciente es sí, siempre empieza en mano y se va a pierna, o siempre empieza con aura epigástrica y empieza con automatismos. En cambio, si yo de repente tengo únicamente ese concepto y me enfrento con un paciente que un día me trae un video como el primero que vimos y otro me trae un video como el segundo que vimos, pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo puedo caer en el error viendo meramente la evidencia grabada de decir el paciente está somatizando o el paciente está fingiendo. Aquí también, esto es otro ejemplo de lo mismo, ¿verdad? Vean cómo la clínica o el video de ese paciente es muy dramático, ¿verdad? Y son, aquí está, no, está acabando, no está reiniciando. Vamos a darle de nuevo. Vean cómo igual la paciente rápidamente, y si me enfoco únicamente en los movimientos, yo veo una paciente que está ahí volando golpes al aire, ¿verdad? Está moviendo todo diferente. Y si yo únicamente veo el video, puede que igual me confunda, ¿verdad? Y catalogar a la paciente como crisis funcionales, que tal vez son pistas que podemos ver ya con lo que hemos discutido hasta este punto. Primero, que es lo que uno nunca ve, la paciente estaba dormida, ¿verdad? Entonces ese es un punto muy importante. Siempre hay que preguntar en qué contexto empiezan las crisis. Es complicado que las crisis funcionales empiecen cuando el paciente está dormido, ¿verdad? Vean que a esta paciente la crisis fue lo que la despertó. Lo otro, el rostro de la paciente, no es únicamente los movimientos. Si ustedes ven de nuevo, la cara de la paciente es de angustia, es de miedo, muy de la mano con lo que estamos viendo. Y si somos un poquito más finos y le damos un poquito más detallado, vemos que la paciente realmente no está moviendo al azar los brazos, sino que en su momento, y vamos a devolverlo para que lo puedan ver mejor, ven que la paciente realmente lo que está tomando es una postura tónica, ¿verdad? No es únicamente que está sosteniendo los brazos, sino que sí mantiene esta postura de flexión, ¿verdad? Inclusive, o sea, tonías y con cierto movimiento clónico supeditado al aumento de tono que se ve en la paciente. Y ya para los que tal vez sí tengan un poco más de experiencia viendo la parte electroencefalográfica, que es también lo que vamos a ver, vean que la paciente no solo es que está dormida, sino que también vemos un cambio en el trazo, ¿verdad? Y no es mero artefacto de movimiento, sino que vemos lo que son estas ondas rápidas, ¿verdad? Que es lo que a nivel del electroencefalograma vamos a buscar, que también lo conversamos en la primera sesión muy larga, la primera que tuvimos del lóbulo frontal. Más ejemplo, y tal vez este es el más dramático, ¿verdad? Realmente, de a qué nivel de compromiso puede llegar la epilepsia del lóbulo frontal. Aquí ustedes, en el manejo del paciente, vean cómo de ustedes muy apropiadamente llega el paciente, realmente consulta primera vez, viene acompañado por la pareja, les cuentan, es que mi esposo está con crisis, ustedes realmente no creo que ni el paciente ni el acompañante les puedan narrar o describir realmente esto. Entonces, muy probablemente ustedes digan, bueno, no, la siguiente cita me van a traer un video, qué es lo que hace el paciente. Entonces, el paciente muy apropiado trae el video y ustedes se enfrentan con esto, ¿verdad? Vamos a darle de nuevo. Y ahora sí, intenten categorizar eso en si son crisis tónicas, si son clónicas, automatismos, ¿verdad? Que es justamente lo que uno debe hacer en la parte operacional, ¿verdad? Todo que el paciente está gritando, ¿verdad? Y también hay que ir viendo, no sé si por el Zoom pueden escuchar el audio propiamente del video como tal, pero es una pista importante, ¿verdad? Y siempre hay que prestar atención y no meramente irse en la trampa de que el paciente hace ruido, está gritando y
A mí me enseñaron de que el paciente no tendría que tener ningún tipo de vocalización durante la crisis. Si seguimos la pista anatómica, recordamos que si hay un compromiso a nivel estructural del lóbulo frontal que podría teóricamente estar involucrado. Entonces, tenemos que ver qué es lo que el paciente dice. Obviamente, probablemente en el primer nivel, y quedó todo el mundo, y a falta de modo español, bateado con qué es lo que tiene el paciente, acá referido, y acaba internado, ¿verdad? Y el paciente hace esto, ¿verdad? En su hospitalización. Seguimos igual, ¿verdad? Entonces, no solo se interna, y como todo el personal sigue, de nuevo, bateado, se hace un electroencefalograma, que en realidad, por motivos de cómo fue el video tomado, no van a haber realmente trazos como tal del electroencefalograma, pero sí van a ver que la semiología del paciente se repite en el tiempo. Y eso es otra pista. Vean que realmente, si bien es cierto, esto visto por encima es terriblemente dramático, uno sí puede ver cierto tipo de repetición en lo que el paciente está haciendo. Esto entra dentro de la clasificación de movimientos asincrónicos bilaterales. Esta es tal vez un ejemplo terriblemente dramático de una crisis hipermotora, ¿verdad? Y es básicamente por este paciente, este tipo de paciente, perfil de pacientes, que el gol estándar para diferenciar entre crisis funcionales y epilépticas no es únicamente ver un video. Es una pista muy importante y yo, dependiendo de lo que el paciente haga, puedo distinguir con mayor o menor sensibilidad y especificidad, pero el único modo en que yo puedo realmente poner la mano en el fuego y diferenciar entre algo funcional o algo epileptogénico es únicamente con el electroencefalograma, inclusive prolongado, ¿verdad? Yo estoy seguro que si la charla fuera un contexto diferente, si ustedes ya no saben de antemano que todos los videos que estoy poniendo son el lóbulo frontal, muchos hubiéramos dicho que son crisis funcionales, ¿verdad? Más que todo por la parte de los deditos. Pero en este punto, ven que el paciente gritaba, siempre gritaba, no estaba diciendo, Dios mío, ayúdeme, que son o sea, que son eh, síntomas o signos que se salen de lo epileptogénico, ¿verdad? El paciente se está emitiendo algún tipo de vocalización, pero es un fenómeno, de nuevo, comillas gigantes, un fenómeno simple. En voz, ¿verdad? El movimiento es terriblemente complejo, ¿verdad? Luego de todo esto, de los ejemplos, vean que entramos a la parte de estudios ancilares. Y como conversamos en la primera clase, tanto lo frontal como a lo largo del curso, si bien es cierto el electroencefalograma es un estudio de soporte, yo no requiero realmente este estudio para hacer necesariamente el diagnóstico. Específicamente en el lóbulo frontal es tal vez el tipo de crisis o epilepsia en la que nos ayuda menos, ¿verdad? Porque al final de cuentas esto va a depender mucho de medios físicos, ¿verdad? Yo pongo el electrodo en un sitio a nivel de cabeza y tengo que depender de la distancia, de los diferentes medios que van a restar la impedancia, o sea, qué tanto tengo en medio de ese sitio que se está activando del método que tengo de registro. En temporal, incluso temporal es complicado, pero en ciertos sitios, pues queda relativamente cerca de superficie. Pero ven que aquí estamos hablando de repente de cíngulo, estamos hablando de estructuras muy profundas. Entonces es muy probable que un simple electrodo colocado a nivel de cuero cabelludo, pues no pueda registrar realmente la actividad eléctrica normal que tenga el paciente. Entonces, aún más complicado, porque es un paciente que de repente tiene esta clínica terriblemente pavorosa, valga la redundancia, y trató, le pide un electro normal y está, un electro y está normal, ¿verdad? Pero es por el mismo impedimento físico que me supedita el tipo de epilepsia que tiene el paciente. ¿Qué es lo que busco? Si es cierto, en la clase de epilepsia temporal y extratemporal plus o simple, buscábamos ciertas puntas o buscamos enlentecimiento. Aquí realmente cuando se lee este tipo de estudio, más que todo lo que buscamos son crisis, o perdón, es actividad rápida, ¿verdad? De alta frecuencia, de alta oscilación. Que también, si de repente yo tengo un paciente con un artefacto
muscular o motor, pues se puede ver oculto por todo el artefacto en movimiento. Aquí vemos un poquito lo que les comentaba, sin entrar también en detalles muy profundos de cómo interpretar un electro. Les llama la atención más que todo, vean cómo en todo esto vemos un ritmo, un trazo de cierto comportamiento de velocidad, y vemos como aquí se vuelve más rápido, y eso es justamente lo que me refiero con la parte de oscilación de alta frecuencia. Como en todo paciente, y aquí vamos realmente terminando, tengo un paciente que viene con esa clínica, ya vimos que puede ser terriblemente variada, puede ser muy de tipo motor, con cierta carga emocional o cierta carga anímica. Ya la categoricé, si es focal, evidentemente, si es motora, no motora, qué tipo de motor es, si altera estado de conciencia. Ya yo definí a mi paciente con tipo de crisis, pude categorizarlo en la parte si cumple o no con el diagnóstico de epilepsia. Evidentemente, si se tiene ya crisis, pues sobra decir que cumple con la definición. Toca decir cuál es la causa de la epilepsia del paciente. Aquí igual toca referirse a la clasificación actual, el documento permitido por el AE. Es una causa estructural, una causa de fondo genético, algo infeccioso de fondo que me explique la epilepsia del paciente, algo metabólico detrás de una epilepsia de tipo inmune, o si después de todas las pruebas que yo hago, soy incapaz de determinar, como ocurre en un 30% de los pacientes, soy incapaz de determinar la causa de la epilepsia que tiene el paciente. Usualmente, como también vimos en la cargadísima, aparentemente, primera sesión, usualmente cuando vemos este trazo de alta frecuencia, me está traduciendo una anormalidad cortical. Entonces, usualmente lo que vemos en pacientes con este tipo de epilepsia son displasias corticales, ¿verdad? Entonces, sí vemos mucha representación de anormalidades en el desarrollo cortical de los pacientes. En la parte de tratamiento, ya el doctor Chan en realidad dejó esto bastante claro en la charla de farmacoterapia. Si estamos hablando de crisis focales, debemos preferir tratamiento dentro del grupo de espectro reducido, ¿verdad? Entonces, la conversación se debe centrar únicamente en carbamazepina o su símil de carbamazepina, la motrigina, y ya los distantes segundos hablar del levetiracetam, ¿verdad? Un paciente de estos, por lo menos a priori, uno no debería empezarlo con valproato, porque no estaríamos siendo congruentes con la parte de decir que es una epilepsia de tipo focal, ¿verdad? Que es igual justamente lo que nos comentaba, y más que todo específicamente a propósito de la charla anterior, y específicamente en la parte de las mujeres, ¿verdad? Uno no tendría por qué tener un paciente con epilepsia de lóbulo frontal, mujer, con valproato como su primer fármaco, ¿verdad? ¿Cómo les va en la parte de cirugía? Como hablamos también en la primera charla, es más frecuente que se operen pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Dentro de este gran grupo de crisis de tipo extratemporal, va a ser la más frecuente este apartado. Un 30 a 40% entran en remisión post cirugía. Vean que la respuesta es menor que la que veíamos en la epilepsia de tipo temporal. Esto va muy de la mano con la causa de fondo. Hablábamos mucho de esclerosis mesial, o sea, mucho compromiso de hipocampo, inclusive hay diversidad de tipos de cirugía, que si quito todo el lóbulo, si quito únicamente el hipocampo y la amígdala. En el lóbulo frontal hablamos de displasias profundas, corticales. Es muy complicado quitar esto. Y aparte, ¿qué quito? Si les pongo el ejemplo de la paciente de los dos videos, entonces, ¿qué quitaríamos? Toda área motora primaria y todo lo que propaga. Es muy complicado, ¿verdad? Entonces, son menos los pacientes candidatos, y aquellos que se operan logran la remisión en una menor tasa. De brindarles algo a esos pacientes que tienen una menor respuesta a la farmacoterapia, realmente son del apartado de paliativo, ¿verdad? Más que todo la parte de estimulación cerebral.
que si bien es cierto puede que respondan mejor de los medicamentos, asterisco de que ya son pacientes dentro del 40% que no respondieron a 2, 3 fármacos. Y pues es lo que se les podía brindar. Y aunque no está aquí mencionado, pues cada vez más estudiado en adultos, ¿verdad? Y recurrir a lo que puede ser dieta cetogénica, ¿verdad? U otro tipo de recursos, pero igual siempre he entendido de que hace opciones eficaces, pero siempre de índole paliativo, no curativo. Aquí un poquito de la bibliografía que se puede conversar y recordar, igual que el doctor Chan, invitados a seguir la página de Neuroedu y la parte de la de Costa Rica. Sé que hay una pregunta en el chat, vamos a ver qué es lo que ponen, que el audio no se transmite. Esperemos que no haya sido a lo largo de toda la charla. Ah, el video, ok, perfecto, qué susto. Sí se oye, sí. Sí, sí, era respuesta si escuchaban el video, si escuchaban o no el audio del video. Qué dicha, que si no, acabo de invertir casi 40 minutos de para los presentes, ¿verdad? Siempre muy enriquecedor. No sé si tienen alguna pregunta. Las personas que están en línea. Vení, Aníbal se conectó. Micrófono prendido. Bueno, si no tienen ninguna consulta, ninguna duda, nos daremos por finalizada la charla y nos veríamos el próximo mes. Muchas gracias por haber atendido. Y recordarles ingresar al aula virtual para que contesten los quizzes, ¿verdad? Y ahí pueden consultar las clases. Buenas noches. Ahí se grabó, ¿no? Sí, sí, ese grabó.